Mi nombre es Franklin Sosa y te doy la bienvenida a la organización QCS. Vamos a tratar sobre la inducción del tema seguridad, salud y ambiente. Es importante que se considere que en todo tipo de actividad laboral estamos expuestos a sufrir riesgos de accidentes y de generar una enfermedad ocupacional. Para ello, te invito a definir los siguientes términos con el objetivo de generar una cultura de prevención. Nosotros debemos conocer estos siguientes términos con el objetivo de generar prevención en todas las actividades de trabajo que realicemos en la organización. Peligro. Fuente con potencial de causar daño. Tengo un ejemplo. Tenemos un cuchillo, tenemos un vehículo, un tanquero de combustible. Si nosotros los manipulamos de forma adecuada, seguimos todas las recomendaciones, no vamos a generar ningún tipo de riesgo o situación. Pero si nosotros generamos, ¿no es cierto?, con una herramienta en mal estado, un cuchillo en mal estado, o a su vez generamos una falta de un procedimiento, seguir un orden, vamos a generar una situación que puede generar un gran daño. En este caso, que puede causar un corte o a su vez una explosión. Factor de riesgo. Es el elemento agresor o contaminante o parte, en este caso, del peligro que hace posible la presencia del riesgo. ¿Cuál va a ser el causante que tenga o que me genere ese riesgo de un corte? O a su vez, ¿cuál es ese causante que me genere ese riesgo de que se genere una explosión o incendio? Va a ser el factor de riesgo. En este caso, ¿no es cierto?, el filo cortante y a su vez, en el caso del tanquero de combustible, el material combustible. Riesgo. Es la combinación entre la probabilidad y la consecuencia de que ocurra, ¿no es cierto?, ese evento. Para entender un poquito más, es, ¿no es cierto?, cuántas veces yo voy a tener que exponerme a esa situación de riesgo por el nivel de consecuencia que podría yo tener si llegara a darse el evento. De esa manera, ¿qué pasa? Voy a poder determinar qué nivel de riesgo tiene esa actividad, como un riesgo bajo, un riesgo medio o un riesgo alto, intolerable. Y eso me va a permitir graficar mediante una matriz de riesgo cuáles son las acciones correctivas que debo tomar, además de que me permite determinar un nivel de prioridad para poder corregir de forma inmediata todas las actividades que se encuentren en un riesgo alto o intolerable. Y la materialización del accidente es la combinación de los actos inseguros y las condiciones inseguras que yo voy a encontrar, ¿no es cierto?, que son resultantes en este caso, o se va a presentar como un accidente o como una enfermedad ocupacional. Vamos a unir todo. En el caso del cuchillo, el cuchillo en sí es la fuente con potencial de daño. Si tengo que el filo cortante es mi elemento agresor, ¿no es cierto?, y analizo que yo tengo una actividad que tengo que abrir o en este caso cortar unas cintas de embalaje que viene XYZ producto y tengo que hacerlo 20 veces, entonces yo analizo 20 veces con esta herramienta, con este factor de riesgo que tengo el filo cortante, con el peligro que es el cuchillo, por el nivel de consecuencia, que puede ser un corte superficial o un corte importante, ¿no es cierto? Esto es algo ya un poco subjetivo, y determino, ¿no es cierto?, que una consecuencia es un corte y, claro, un nivel de riesgo que podría ser medio. De esa manera yo puedo generar planes de acción y control. En el caso del combustible, el tanquero de combustible es mi fuente de peligro, ¿sí? Mi factor de riesgo, en este caso, el material combustible. Cuando analizo cuántas veces el colaborador, el trabajador se expone a esa actividad, determino un nivel de riesgo y sé que la consecuencia va a ser un incendio o quemaduras. En base a ello, yo puedo evitar, ¿no es cierto?, o identificar esas acciones inseguras y esas condiciones inseguras que pueda tener y generar planes de control para reducir que se den los accidentes y las enfermedades. Pero ¿por qué llegamos a este detalle? ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo es que en toda actividad que ustedes vayan a realizar, identifiquemos estos factores, en este caso estos conceptos básicos como peligro, para que ya desde el peligro yo tome acciones preventivas, como por ejemplo en el tanquero. Advierte, ya dice prohibido fumar, ¿no es cierto? Está advirtiendo esa situación de peligro, ya toma acciones. En el factor de riesgo, comienzo a identificar esas desviaciones que pueda tener de acciones o condiciones, mala manipulación, ¿no es cierto?, al momento de realizar la operación, que tal vez las herramientas están en mal estado. Entonces ya determino en el factor de riesgo qué puedo corregir, para que en base a mi matriz de riesgo, que vendría a ser el documento que me informa mediante, en este caso, un análisis subjetivo, si podría o no darse, o el nivel de riesgo en el que estoy, y, ¿no es cierto?, si puedo controlar en la fuente, medio o receptor, ¿no es cierto?, hacerlo. ¿Por qué se dan los accidentes o las enfermedades ocupacionales? Habíamos dicho acción insegura más condición insegura. Por ejemplo, tengo estas imágenes. Aquí hay un desorden a simple vista. Este desorden se generó por una acción insegura. La persona no cumplió, ¿no es cierto?, con ser ordenado y fue acumulándose poco a poco hasta generar este resultado. Si viene otro colaborador a hacer una actividad en este puesto de trabajo, para él ya viene a ser una condición insegura, ¿sí? Entonces, acción insegura, ¿qué es? Acción insegura es la deficiencia, la falta de compromiso, el exceso de confianza, la parte temeraria que una persona, un trabajador puede asumir. ¿Y la condición insegura qué es? La condición, en cambio, insegura es la deficiencia que yo voy a encontrar en el entorno donde realizo mis actividades de trabajo y que no depende directamente de esa persona que está haciendo su actividad de trabajo, que fue generada por un tercero, o depende, ¿no es cierto?, de esas condiciones del espacio de trabajo. Nosotros tenemos en la organización diferentes actividades que se realizan, desde actividades, ¿no es cierto?, para la parte de exploración, análisis de campo, que intervienen en algunos grupos de áreas de trabajo, y tenemos un nivel de riesgo, ¿no es cierto? Tenemos actividades para lo que es la parte de los cargo master o load master, en la que tienen que recibir productos y esto le genera un nivel de riesgo. Tenemos las actividades de recepción, análisis, logueo, ¿sí?, que generan, ¿no es cierto?, actividades de posturas permanentes, actividades de corte que podría generar situaciones de accidentes por la manipulación de herramientas, actividades de la parte administrativa que nos podría generar afectaciones un poco en la parte psicosocial, en la parte ergonómica, actividades de clasificación o almacenamiento que podríamos tener, ¿no es cierto?, actividades de la afectación en la parte ergonómica y también actividades que podrían ser afectadas de la parte de caída de objetos. De acuerdo a ello, la idea es que nosotros podamos, en todas nuestras actividades que se realicen, comenzar acciones preventivas para evitar que se den este tipo de accidentes o enfermedades. Analicemos un poco más a detalle, resumamos nuevamente. Peligro, fuente con potencial de daño, es importante identificar porque ya podemos nosotros advertir esas situaciones de peligro. Factor de riesgo, elemento o parte agresora, que nos da esa posibilidad, ¿no es cierto?, de que se presente el riesgo. Riesgo, evaluación que vamos a tener para que se dé o no en base a la probabilidad, cuántas veces, ¿no es cierto?, yo estoy haciendo esa actividad por el nivel de consecuencia que yo podría tener. Genero una clasificación para decir riesgo medio, riesgo alto, y eso me permite tomar a mí acciones correctivas. ¿Y por qué se da el accidente? Acción insegura, deficiencia, falta de compromiso, falta de seguir los procedimientos por parte del trabajador, y condiciones inseguras, que vendría a ser las deficiencias que yo voy a encontrar en el área, en el espacio de trabajo. En las actividades que se realizan en campo, ¿no es cierto?, que tenemos actividades de exploración, análisis en campo, logueo, cargo máster, la parte de, en este caso, de topografía, la parte, ¿no es cierto?, de actividades tal vez incluso, si fuera futuro, de análisis de la parte ambiental, la parte de seguridad. Vamos a estar expuestos, ¿no es cierto?, a situaciones muy comunes de las que vamos a citar a continuación.
tenemos actividades en las que tenemos aquí puntos de perforación, ¿sí? Y aquí hay actividades donde nos vamos a encontrar un poco de, digamos así, controles que se deben realizar para ciertos puestos de trabajo. Vamos a tener que hacer la parte de logueo, vamos a tener que hacer la parte de control, inspecciones ambientales, inspecciones de seguridad. Tenemos que, en este caso, para acceder a los diferentes sitios, caminar importantes distancias. Tenemos que caminar por suelos agrestes con condiciones no favorables, que están a veces con piedra suelta, con lodo. Estamos caminando cerca de bastante vegetación, donde podríamos encontrar también ciertos animales o ciertos insectos ponzoñosos. Tenemos que hacer actividades, ¿no es cierto?, de recepción de carga, como es la parte del load master, en la que tiene que recibir la carga que está suspendida, de la misma manera coger y cargar carga para que se pueda llevar. Entonces tenemos riesgos de aplastamientos que podría verse acá, ¿sí? La parte ergonómica, que es estar de pie bastante o demasiado tiempo, o posturas que puedan ser inclinadas, que son posturas penosas, que vamos a estar expuestas en las actividades de trabajo. Y situaciones de accidentes mayores, ¿no es cierto?, como son desastres naturales que podrían generarse. De acuerdo a ello, todo esto, ¿no es cierto?, podría generar accidentes o enfermedades, y la idea es prevenir. Para ello tengamos un poco claro que vamos a clasificar esos factores de riesgo, y clasificaremos en factor de riesgo ergonómico, que se refiere a posturas que podría yo tener penosas, posturas prolongadas, como estar de pie o estar inclinados, y que afecta la parte, ¿no es cierto?, osteomuscular. También en la parte ergonómica es levantamiento de objetos de forma incorrecta que podríamos nosotros tener, ¿sí?, en las diferentes actividades que vamos a ejecutar. Tenemos lo que es el factor de riesgo físico, en este caso una subdivisión: factores, condiciones climáticas, demasiado calor, presencias de lluvia, la parte, ¿no es cierto?, con el calor, deshidratación. También en los diferentes puestos podré tener lo que es la generación o presencia de ruido, ¿sí? Tengo la parte de los factores, en este caso de vibraciones dentro de los físicos también, que pueda tener. En la parte de los riesgos químicos, yo voy a tener, tal vez en el sector de los análisis que deba realizar, voy a encontrarme con ciertos productos químicos. Entonces es importante que yo use los equipos de protección personal para atenuar o disminuir esa exposición. Voy a tener las hojas de seguridad, las MCDS, que tengo que leer, seguir la señalética de seguridad que voy a encontrar. En la parte de riesgo psicosocial, la relación o interrelación que voy a tener con mi equipo de trabajo, un poco la parte de desplazamientos, y que aquí se trabaja por jornadas, ¿no es cierto? La parte de relaciones que pueda tener con mis jefes superiores, para disminuir tal vez ciertos eventos de acoso, ciertos eventos de mobbing, que viene a ser algo similar a lo que es el bullying, ¿no es cierto?, en la parte educativa. En la parte laboral es el mobbing, lo que es el síndrome de burnout o síndrome de quemado, que podría tener el estrés a causa de presión o actividades de trabajo. El riesgo mecánico, que es el que me genera accidentes, ¿no es cierto?, como puede ser la falta de control o revisión de cuerdas, las malas maniobras, mala comunicación, que pueda generar aplastamiento, caída de objetos, ¿sí? El dirigirme por estos sectores a los diferentes campamentos por caminos que son troches, que no tienen tal vez ciertas condiciones favorables, o empalizados que voy a encontrar. Entonces va a generar un nivel de accidente. Riesgos biológicos, ¿no es cierto?, que puede ser en este caso por mordeduras, picaduras de animales, insectos venenosos, ponzoñosos, y que también acá tenemos la presencia ahora de lo que son virus, hongos y bacterias, y lo que es el virus, el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. De acuerdo a lo mencionado, es importante que nosotros, que vamos a ingresar a los proyectos, a la parte de campo, tomemos en cuenta todo este tipo de factores de riesgo que voy a tener, para tomar en las acciones correctivas. Tenemos controles que van a estar enfocados en la fuente,
que van a hacer seguir, ¿no es cierto?, ciertos procedimientos, respetar la señalización y cumplir, usar los equipos de protección personal que me han entregado. Voy a tener un entrenamiento, una inducción en cada uno de los procesos de acuerdo al cargo o al área a la que voy a ingresar y debo respetar esas normas y esas áreas. Debo siempre circular por las áreas definidas para hacerlo de esta manera. Muchas veces las personas quieren buscar atajos de las rutas o los caminos de desplazamientos de un campamento a otro y claramente ingresan por sectores que no estaban determinados ellos y tienen el riesgo de tropezones, caídas. Entonces es muy importante hacerlo, seguir las normas. En este caso, si tengo que recorrer estas rutas, hacerlo siempre en lo posible en equipo con otra persona, no hacerlo de forma solitaria. Tengo que tomar en cuenta siempre usar las botas, los equipos de seguridad, tener hidratación para hacer en este caso la dirección de un sitio a otro, notificar a mi jefe inmediato, tomar en cuenta las condiciones climáticas que pueden ser variantes, ¿sí?, que se pueden presentar en cualquier momento para evitar esas situaciones. En la parte ergonómica, usar en este caso las piernas, evitar usar lo que es la parte de la espalda, siempre en este caso si necesito ayuda, pedir ayuda, hacer pausas activas de estiramiento, de relajación. Tenemos los factores de riesgo referentes a las actividades en testigoteca, en la parte de recepción o análisis, en la parte ergonómica, ¿no es cierto?, posturas penosas que pueda tener, riesgos mecánicos, caída de objetos, biológicos, el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, la parte psicosocial, relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, la parte de riesgos químicos, cuando necesitan en este caso colocar en ciertos análisis una cantidad baja de ciertos productos químicos. Importante, seguir los procedimientos, recomendaciones, la parte postural, la parte de relaciones entre compañeros, si tenemos problemas, notificar al jefe inmediato, pausas activas, seguir los procedimientos de planes de evacuación para la parte de desastres naturales. Tenemos también la parte de clasificación y almacenamiento. Se utilizan lo que son ciertas herramientas que se los conoce como herramientas de manutención, que son apiladores eléctricos, gatas manuales, y que deben siempre estar operadas por personal calificado que esté certificado. No puede operar cualquier persona. Debemos seguir nosotros los pasillos principales, alejarnos de objetos que puedan caer y claramente si manipulamos o estamos cerca de estos lugares, usar lo que es la protección de la cabeza. Importante controlar esas acciones y condiciones inseguras. Recordemos, acciones inseguras, la falta de compromiso que las personas puedan cometer, el no seguir los procedimientos, las indicaciones, el exceso de confianza, la impericia, la forma temeraria que pueda tener la persona que dice no, a mí no me va a pasar nada, y las condiciones, en este caso notificar las deficiencias que pueda tener tanto en un área de trabajo, herramientas en mal estado, para poder comenzar a buscar y corregir. Se va a corregir, ¿no es cierto?, en base a la fuente, con medio de políticas, diseños que se puedan ver, control en el medio de transmisión, reglamentaciones, procedimientos y por último, usando el equipo de protección personal, el EPP. Importante, nosotros todas las mañanas se realiza la charla, en este caso prejornada, a la que debemos participar, que son charlas pequeñas que nos van a advertir sobre situaciones de peligro que podríamos encontrar y que podrían generar accidentes o enfermedades, ¿no? Importante también mencionar, un accidente es un evento no deseado que puede producirse de forma abrupta, violenta, y una enfermedad es algo degenerativo que se va a presentar después de un tiempo y va a depender mucho de la exposición, la sensibilidad de la persona para que se pueda manifestar. También es importante que conozcas en la parte de, ya sea en testigoteca, ya sea en los campamentos, donde tenemos nuestro kit de primeros auxilios, kit antiderrames en caso de situaciones de derrames, usar el equipo de protección personal que se haya asignado, sin seguir las normas que nos den
la parte de administradores, la parte de campamenteros, para reducir esa exposición a accidentes o enfermedades. Importante conocer las señales que tenemos son de obligación, que van a ser siempre de color azul con un pictograma que es un dibujito que nos permite advertir situaciones, ¿no es cierto?, que podrían generar accidentes o enfermedades a través de, en este caso, la señal de obligación de un uso de equipo de protección personal relacionado, como obligación de protección visual, protección auditiva, protección respiratoria o uso obligatorio, en este caso, de lavado de manos en esa área. Las señales de prohibición nos van a delimitar áreas o van a justamente prohibir que se cometan ciertas acciones que puedan generar, en este caso, eventos de accidentes o enfermedades, como son prohibido área restringida, prohibido ingresar las manos, máquinas operando, prohibido encender fuego, ¿sí?, entre algunas. Señales de advertencia van a estar, en este caso, un triángulo de color amarillo con un dibujito, en este caso, de un pictograma color negro. Y nos dice o nos advierte situaciones en las que podría generarse accidentes como tropezones, máquinas en operación, pisos resbalosos, riesgo de electrocución. Señales de incendio, de prevención de incendio, vamos a encontrar en color rojo, como son unos pictogramas de manejo de extintores, donde están ubicados los extintores, cuáles son los equipos que yo cuento para una lucha contra incendio. Y las señales de salvamento y de primeros auxilios, que van a estar en color verde y nos indican, en este caso, las rutas, los puntos de reunión o a los sitios donde tenemos que dirigirnos en el caso de un proceso de una emergencia o de una evacuación. Es importante que tú, que ingresas a la organización, cumplas con nuestros programas de pausas activas. Nosotros, en el transcurso de la jornada, debemos, dependiendo la parte afectada, que puede ser posturas penosas o que estoy levantando cargas, hacer una pequeña pausa cada 2 horas, ¿no es cierto?, para que estiremos esa parte afectada mediante ejercicios de relajación. Vamos a estirarnos y de esa manera evitar o romper un poquito el ciclo para evitar que generemos algún tipo de lesión. Es importante que se cumpla con el plan de emergencia que cuenta la organización, ya sea en este caso en la bodega testigoteca o a su vez en cada uno de los campamentos. Conocer dónde están ubicados los extintores, dónde están ubicados, en este caso, los botiquín, dónde están las flechas o el punto de reunión, ¿sí? Conocer quiénes son nuestros brigadistas de emergencia y que debemos seguir todas las indicaciones que ellos nos den. Importante también prevenir y saber usar, en este caso, el uso del extintor en el caso de un incendio. Para prevenir la parte del incendio es importante conocer por qué se genera una situación de un incendio. Recordemos que para que se dé un incendio voy a tener que primero que se haya generado el fuego. Para que se haya generado el fuego es la combinación de 3 elementos, que es combustible, oxígeno y calor. Material combustible: madera, cartón, ropa, algodón, plástico. Oxígeno tenemos permanentemente acá en el aire, y calor, en este caso, que va a ser ese punto de ignición que pueda tener. De acuerdo a eso se genera el fuego. Para poder apagar el fuego debo eliminar cualquiera de esos 3 elementos: combustible, oxígeno o calor, y automáticamente elimino el fuego. Si no lo elimino, esto crece y se genera la reacción en cadena que da el incendio. Importante hacer una aclaración. Yo tengo también tipos de fuegos. ¿Y por qué es esto importante? Imaginemos que estoy haciendo una fogata. Para apagar la fogata yo utilizo, en este caso, agua. Estaré quitando, en este caso, el calor. Estoy enfriando y fue efectivo, apagué el fuego. Pero si yo me voy a una parte industrial o un domicilio donde tengo energía eléctrica, se generó un fuego a través de un cortocircuito y yo intento apagar o enfriar con agua, lo que va a pasar es que se genera, en este caso, una situación más compleja y de mayor riesgo, porque voy a sufrir una electrocución, debido a que el agua es buen conductor eléctrico, y en vez de apagar y quitar el calor, lo que voy a hacer es un canal directo en el que yo puedo sufrir una descarga eléctrica. Por eso es importante tomar en cuenta que yo tengo diferentes tipos de fuego, y en base a eso tener los agentes extintores, que son los extintores que me van a poder ayudar en esto. Entonces yo tengo los principales, que son fuego tipo A, sólidos combustibles como madera, cartón,
papel, plástico, algodón, ropa. Fuego tipo B, líquidos combustibles como aceite, querosén, gasolina, diésel, acetona, quita esmalte, alcohol. Fuego tipo C, todos los materiales eléctricos o electrónicos, pero que estén en este caso energizados, que estén conectados. Porque imaginemos, se genera un cortocircuito, yo estoy en mi casa y solo tengo agua. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a la caja de breaker, a la caja del toma corriente, quito la energía eléctrica e inmediatamente ese fuego tipo C, los aparatos eléctricos ya no están energizados y ya se convierte en un fuego tipo A, sólidos combustibles, y puedo usar el agua. Sí, importante. Yo tengo como diferentes agentes extintores, lo que es un agente extintor de PQS, polvo químico seco, un agente extintor de CO2 y el común de agua. Tengo otros más, pero estos son los principales. Todo agente extintor tiene un cilindro, ¿sí? Tiene una manija de transporte, tiene un gatillo, tiene una manguera, tiene un tobero difusor, todo extintor, ¿sí? Pero otros ya tienen ciertas particularidades. Vamos acá. Todo extintor tiene una etiqueta que me va a decir aquí cómo poder usarlo y además una etiqueta que me dice qué tipo de fuego puedo apagar y qué agente extintor tiene. Además tiene la información de la fecha recomendable de mantenimiento y de caducidad recomendada para que en este caso yo haga mantenimiento, que es importante siempre revisarla. En los agentes extintores de PQS tiene un manómetro, en el de CO2 no tiene manómetro, pero tiene un tobero difusor que ustedes ven acá, mucho más grande, y vamos a explicar por qué. El agente extintor de PQS es como que yo coja una pala de tierra y lance a la fogata, a un fuego. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a quitar el oxígeno, es muy efectivo y va a controlar. Como esto es un material sólido, se le agrega nitrógeno para que yo tenga esa proyección y pueda justamente alcanzar tranquilamente de 2 a 3 metros cuando use un agente extintor de PQS. Pero el problema es que yo uso un agente extintor e inmediatamente va a comenzar a escapar el nitrógeno y se va a despressurizar. Y tengo este manómetro que me va a permitir generar o validar que el agente extintor todavía puede ser utilizado o debe ser ya recargado o pedir mantenimiento. Importante. El agente extintor de CO2, a diferencia del de PQS, va a salir en este caso un gas, una nube que va a quitar el calor, ¿sí? Y va a apagar el fuego. Este agente extintor se lo conoce también como agente limpio. ¿Por qué? Porque no me deja nada de residuos y es efectivo para usarlo en aparatos eléctricos, motores, computadoras, porque me va a permitir controlar, apagar y no me va a dejar nada de residuo, a diferencia del PQS que me va a dejar así como que lance una pala de tierra, todo contaminado. El agente de agua se va a diferenciar en este caso por el color principalmente plata y si no acero inoxidable, ¿no? Y de esa manera yo voy a poder identificarlo. Además de eso también tengo que ver la etiqueta que me va a decir el agente extintor. En algunas edificaciones vamos a contar con lo que es un gabinete contra incendio, en donde yo en este gabinete contra incendio voy a tener una manguera como un jardín, tengo una llave y tengo un pitón que yo voy a usar como una manguera de jardín, abrir y cerrar. Importante aquí es poder desenredar todo antes de usar. Cuando ya se presenta la situación del incendio, debo alejarme alrededor de 2.5 a 3 metros. Pero tal vez ustedes no puedan medir eso. Y lo que ustedes van a hacer es van a sentir la energía radiante que genera el fuego. Por lo tanto, esa es mi medida de seguridad. Cuando yo pueda tolerar, esa es la distancia que voy a tomar. Cuando esté cerca al fuego, tengo que observar si el fuego está a las llamas dirección hacia mí, yo me voy a alejar. Si debo estar siempre a favor del viento. En este caso, el viento debería estar, ¿no es cierto?, soplando mi espalda. De esa manera estoy, en este caso, seguro. No debo estar, ¿no es cierto?, en contra directamente hacia la parte de la llama del fuego, porque si no podría sufrir quemaduras. Recuerden que el fuego, por la presencia de oxígeno, por la presencia de materiales, podría crecer. Entonces siempre voy a vigilar eso. Cuando ya estoy listo para usarlo, ¿no es cierto?, voy a retirar, en este caso, estaba ubicado en algún sitio empotrado, voy a coger de la base y de la manija de transporte, lo voy a retirar donde se encuentra, voy a acercarme hasta que resista el calor, voy a quitar un sellito de seguridad que tiene un pasador aquí en este sector, ¿sí? Le voy a dar la vuelta y como una granada voy a retirar. Una vez que tengo libre el gatillo, procedo a presionar, agarrando siempre a la parte de la mano del pitón, ¿sí?, del cuerpo, no directamente del pitón,
sería en este caso de este sector de la manguera, y voy a presionar y voy a disparar hacia la base del fuego. El fuego tiene una altura, puede ser superior. Yo no voy a disparar hacia la parte superior, sino a la base del fuego. De esa manera voy a controlar el incendio. Si no puedo, voy a dar la señal de evacuación para irme hacia un sitio de seguridad. Importante, en el proceso de evacuación, recuerden que está señalizado y es importante también conocer cuáles son esas rutas de escape y dónde debo llegar como punto de reunión. Tendré a mis compañeros que son brigadistas y debo seguir todas las instrucciones e indicaciones que ellos me den. Debo salir de forma ordenada, sin correr, de forma rápida, sí, y respetando todas las señalizaciones y rutas definidas. Si es el caso de un sismo, debo alejarme de objetos que puedan caer, debo ubicar, si estoy dentro de una bodega que tiene una columna fuerte, ubicarme en esto, pero si es posible salir hacia un sitio externo donde no tenga el riesgo de caída de objetos. Buscar proteger mi cabeza con mis manos y brazos y esperar las indicaciones de, en este caso, el equipo de brigada para poder alejarme o dirigirme a la zona de reunión. También es importante que tomemos en cuenta qué hacer en el caso de accidentes. Antes que todo, recuerden, primero y lo mejor es evitar que suceda el accidente. Para eso, para evitar, recuerden ustedes, tenemos que identificar el peligro, fuente con potencial de daño, el factor de riesgo que puede ser físico, químico, que en sí son los elementos agresores que pueda tener, y el riesgo, la evaluación que me permite saber en dónde yo puedo priorizar, ¿no es cierto?, para evitar la materialización del accidente, que es la deficiencia de la acción insegura, que es la que yo puedo cometer, y la condición insegura, que es la que voy a reportar para que se pueda corregir y que depende de mi entorno, no depende de mí. Cuando ya no se pudo contener acá y se presenta el accidente, inmediatamente debo dar apoyo a la persona, revisar en este caso, ¿no es cierto?, signos vitales. Si no conozco del tema, inmediatamente informar a un brigadista para que pueda dar el apoyo. Si puedo, en este caso, conozco algo de primeros auxilios, hacerlo, notificar, informar, ¿sí? Trasladarlo inmediatamente al equipo que se encuentra a cargo. Si estamos en un campamento, pues se seguirá todos los procedimientos de evacuación que estén delimitados una vez que haya informado esta situación de evento. Y si estoy, en este caso, en lo que es bodega, seguir todos los lineamientos para comunicarme con el 911, quien generará el servicio de socorro para esa atención. Luego que haya pasado ya esta situación, es importante también que nosotros notifiquemos a nuestro jefe inmediato sobre este tipo de evento, con el objetivo de que él informe a la Jefatura de Seguridad de Salud y podamos hacer el proceso de investigación de accidente. ¿Para qué el proceso de investigación de accidente? Para que se pueda generar en este caso, identificación de las causas básicas, en este caso de la acción insegura y la condición, con el objetivo de buscar acciones correctivas para que no se vuelva a repetir en otro tipo de situaciones y a otros compañeros. Recordemos que las consecuencias de un accidente es que va a generar una incapacidad que puede ser temporal o permanente, lesiones, dolor en ese momento, y a la final van a ser pérdidas tanto para la persona que sufrió como para la organización. Entonces el objetivo es prevenir. Es importante también el uso correcto y mantenimiento de los equipos de protección personal que se te entrega, los EPPs. Tenemos equipos de protección personal que, de acuerdo a la actividad que se van a realizar, van a ser entregados. ¿Y por qué hago esta mención? Porque puede ser que para un colaborador yo le entregue lo que es una protección visual lente claro y a otro lente oscuro. Ejemplo, en Cargo Master. El Cargo Master necesita tener una protección en este caso con lente oscuro. ¿Por qué? Porque él, como va a recibir la carga, tiene que estar mirando hacia la parte superior en este caso del helicóptero que viene con la carga, y claramente, como está trabajando en la parte externa, va a influir los rayos solares y necesita tener una buena visión, una correcta protección. En cambio, otra persona que necesita o tiene una actividad en la que tenemos una proyección de material, necesita utilizar lo que son lentes claros para tener una protección en este caso de sus ojos, de que no salpique o no se proyecte algún tipo de material, pero necesita tener una claridad para hacer su actividad, ¿sí? En la parte de los chalecos es importante porque eso nos ayuda a advertir la presencia hacia otras personas que pueden estar operando algún equipo o maquinaria, y de esa manera tomar la precaución. Lo que es protección auditiva, ¿no es cierto?, que pueden ser tapones o orejeras, que se usan cuando tenemos unas áreas en las que tenemos la presencia de ruido, ¿sí?
la protección de manos para manipulación de objetos, protección respiratoria, protección en este caso mascarillas, recuerden ustedes por la parte del virus, y protección mascarilla media cara, en este caso respirador media cara, que puedo tener, o respiración una full face, una cara completa, para cuando tengo manipulación con productos químicos. La protección de la cabeza en áreas o lugares donde tenga el riesgo de caída de objetos. Protección de calzado, dependiendo del área, voy a tener calzados con punta de acero, calzados sin punta de acero, botas para caminar o dirigirme por situaciones o lugares que van a ser con condiciones agrestes que pueda tener del terreno, ¿sí? Importante que todos estos equipos de protección personal que yo los voy a utilizar, algunos son desechables, ¿no es cierto? Otros son reusables, pero necesitan tener un proceso de mantenimiento, que es limpieza, que es, en este caso hay algunos que se los puede lavar para generar una buena higiene de estos equipos de protección personal. También es importante que nosotros cumplamos con las buenas prácticas ambientales. Tanto en la testigoteca como en los campamentos tenemos clasificación de los desechos, de los residuos que se puedan generar. Y es importante que nosotros en base a esa clasificación se cumplan con esos criterios, como es, ¿no es cierto?, en este caso una clasificación de los desechos comunes que no se puedan recuperar en el color negro. En lo que es la parte de papel, cartón, en color gris. En la parte de lo que es plásticos, azul. En la parte, en este caso, de todo lo que es ya la mascarilla que la estamos usando ahora, o en este caso wipes contaminados, o material que esté contaminado de atenciones médicas con fluidos, va al color rojo. En los campamentos tenemos lo que es también el tacho de color verde, que es todo lo que es desechos orgánicos que se pueden usar para un proceso de compostaje a futuro. Importante cumplir con ese tipo de clasificación. Además de eso, nosotros estamos o tenemos nuestra política, que es aplicar la economía circular a través de las 5 R's, que es reducir, reciclar, reusar y rechazar. De esa manera, ¿no es cierto?, cumplimos con toda la parte primero de compromiso que tenemos con el entorno ambiental y con las reglamentaciones que nos piden, en este caso a través de la parte rectora del cuidado ambiental legal en nuestro país, que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Agradecemos tu atención, te deseamos que logres tus objetivos y te damos una fuerte y cálida bienvenida a esta gran familia QCS. Para mayor información, por favor, puedes seguirnos en nuestro portal, en nuestra página. Te dejamos la dirección acá. De la misma manera, si necesitas alguna aclaración o duda en temas de seguridad y salud, puedes contactarme. En este caso mi correo es ssa@qcs.com.es.